Esto es Conoce a tu candidato. En esta oportunidad nos acompaña Francisco Sagasti. Él es cabeza de lista del Partido Morado y va a responder las preguntas que tenemos para hacerle de cara a estas elecciones del próximo 26 de enero. Muy buenos días, bienvenido, señor Sagasti. Muchísimas gracias, tocayo. Conoce a tu candidato. Es Francisco Sagasti, el candidato número 1 por el Partido Morado al Congreso de la República. Quiero empezar preguntándole cuáles son las prioridades del Partido Morado en vista de que este va a ser un congreso bastante corto, es prácticamente un congreso de transición en el que van a tener 18 meses para trabajar 3 legislaturas. Mire, la situación es un poco más complicada, porque calculamos que el Congreso se instalará y empezará a trabajar a fines de febrero, principios de marzo, pero luego las elecciones del 2021 van a ser en abril. O sea que prácticamente va a haber un año de tranquilidad para hacer trabajo legislativo. Por lo tanto, hay que tener muy claro lo que uno quiere hacer, lo que es posible y cuáles son las propuestas que se llevan a este Congreso de Transición, como lo ha llamado usted. Sobre estos temas lo que hemos hecho es ver todo lo que hemos trabajado en estrategia programática y plan de gobierno por alrededor de 3 años. Hemos escogido lo urgente, lo importante. Hemos hecho un filtrado de aquellas cosas que son viables de hacerse en un congreso muy corto. Y en tercer lugar, hemos puesto una prioridad en aquellas que mejoran el funcionamiento del sistema político y que le cambian la vida para bien a la gente. Una de ellas va a ser la reforma política, y hay muchísimo que hacer en materia política porque hay que reformar el mismo poder legislativo, hay que reformar el poder ejecutivo para que no sea tan burocrático y tan elefantiásico, hay que hacer una reforma de justicia urgente, estamos hablando de Corte Suprema, Corte Superior, Tribunal Constitucional, entre otras. Y pareciera que son demasiados temas en los que no va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que hay que hacer. Puntos concretos en los que va a trabajar el Partido Morado desde su bancada de salir elegido. Las propuestas que hacemos nosotros en nuestro programa parlamentario cubren estos 3 campos. Algunas de ellas están destinadas a representar, a hacer que los ciudadanos se sientan parte del Congreso, hacer que los congresistas se acerquen a la ciudadanía, a mejorar los servicios públicos, y tenemos una serie de medidas en el campo de salud, en el campo de educación, en el campo de seguridad ciudadana, en el campo de medio ambiente. Pero en la parte específicamente legislativa, lo que planteamos, por ejemplo, en las reformas políticas, hay una que es urgente. Si no se reforma la Constitución de tal manera de que puedan introducirse cambios a la legislación electoral en un periodo menor a un año, como es en la actualidad, lo que significa en la práctica es que las reglas anteriores, las de 2016, son las que van a prevalecer en las elecciones de 2021. Por lo tanto, estamos planteando como una reforma constitucional que, como usted lo ha dicho, requiere dos congresos, 2 legislaturas. Estamos planteando que se reduzca el plazo para introducir modificaciones al proceso electoral de 12 a 6 meses. ¿Revisarían ustedes el hecho de que no se puedan reelegir los congresistas? Eso se aprobó por referéndum hace apenas un año, cuando el presidente Vizcarra presentó estas propuestas al Congreso de la República, y luego fuimos a un referéndum en diciembre precisamente del año pasado, y se aprobó que los congresistas no pudieran reelegirse, lo cual fue criticado por muchos porque lo que se necesita es experiencia legislativa dentro de un Congreso. Este Congreso tiene un periodo muy corto. Y hay ciertas tareas urgentes, por ejemplo, además de las que he mencionado en el campo electoral, todo el tema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, la más alta corte en nuestro sistema político, en nuestro sistema judicial. El tema de reelección, así como el tema de Senado, creemos que debe ser objeto de una discusión mucho más profunda en el Congreso que se elija en el 2021. ¿Cómo se va a comportar el Partido Morado frente a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, que también es un clamor popular y que también se ha reclamado con respecto a que se ha convertido en prácticamente impunidad parlamentaria? En eso somos muy claros, ¿no? En la inmunidad parlamentaria, lo que ha sucedido en la práctica, hay que ver los hechos, hay que ver las cosas como son y no solamente lo que se piensa que dicen las leyes, etc. En la práctica hemos visto en el Congreso anterior que la inmunidad parlamentaria
ha sido empleada y utilizada como un mecanismo de blindaje para delincuentes. Entonces, nuestro planteamiento es muy claro, empecemos eliminando. Por supuesto que hay situaciones en las cuales es posible y conveniente mantener la inmunidad, pero discutámoslos, empecemos limpiando el terreno, desbrozando el terreno y luego veamos en qué situaciones y en qué circunstancias podría aplicarse la inmunidad parlamentaria para proteger sobre todo a aquellos congresistas que están involucrados en comisiones de investigación. Dos preguntas para terminar, señor Sagasti. Y la primera relacionada a la fragmentación del Congreso. ¿Cómo encontrar consensos en un Congreso que se proyecta a ser un Congreso muy fragmentado? Bueno, la experiencia que tenemos en el Partido Morado y la experiencia personal de haber trabajado en programas como Agenda Perú, de haber dirigido programas internacionales con más de 10 países, de haber negociado en Naciones Unidas, en el ámbito latinoamericano, me ha dado una cierta perspectiva de cómo escuchar puntos de vista diferentes y cómo crear espacios neutros de discusión y de convergencia. Sabemos que el Congreso va a ser fragmentado, pero la experiencia que tenemos en el Partido Morado y la experiencia personal nos permiten afirmar que lograremos encontrar puntos de encuentro en aquellos temas clave que le importan a la ciudadanía. Y la última pregunta tiene que ver directamente con el partido. A pesar de que el partido, usted ha dicho que ha hecho su tarea y ha hecho su trabajo, han habido candidatos que han estado cuestionados con algunas denuncias, sobre todo algunos representantes de provincias dentro del mismo Partido Morado, y da la sensación de que nos encontramos nuevamente con lo mismo. Los partidos no están filtrando bien a sus representantes y finalmente encontramos personas con antecedentes, con juicios, con denuncias que intentan llegar al Congreso de la República. Bueno, ese no es el caso del Partido Morado, por una razón muy sencilla. Cuando Andy cumple con su sentencia, cuando ya ha cumplido con todo, sale de los registros de personas con antecedentes penales. Nosotros hemos filtrado, en las personas que teníamos no había ninguno. Fuimos a los filtros que ha establecido la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones y estaban limpios, como debe ser. Cuando usted cumple una condena o usted cumple con alguna pena que le ha impuesto el Poder Judicial totalmente y se sigue comportando de manera adecuada, sale de esos registros. Y eso fue lo que encontramos. Lo que sucedió es, de manera honesta y clara, como se le pide a los candidatos, uno tiene que indicar de que ha tenido alguna condena. Y en lo que hicimos fue lo siguiente, hay algunos casos que tienen que ver con pensiones por alimentos en que se están cumpliendo rigurosa y estrictamente. Hay dos casos en los cuales, a pesar de haber cumplido con todo lo estipulado por la ley, estos dos casos involucraban violencia doméstica, que es algo que el Partido Morado simplemente no tolera. Hemos pedido la renuncia de estas dos personas, pidiendo que den un paso al costado, a pesar de que desde el punto de vista estrictamente legal y penal ya habían cumplido con su condena. Muchas gracias, señor Sagasti. Bueno, suerte en en estas elecciones. Ha sido Francisco Sagasti, representante del Partido Morado. Él va como cabeza de lista por el Lima.